¿Cuál es la importancia de una encuesta que hace el Banco Central? Bueno, primero porque es un sondeo que se hace a los principales economistas del país. Segundo, porque de alguna manera también uno puede ir comparando los resultados de esta encuesta con el informe de política monetaria, con las proyecciones que se dan y también con los datos que ya han salido. Recordemos, tuvimos IMASEC, tuvimos inflación de un 0,6% en el mes de marzo y son evidentemente elementos que se van configurando para ver hacia dónde vamos. Muchos dicen el segundo semestre va a estar algo mejor. Eso va a depender, por supuesto, de la mirada, no solamente del dato concreto, sino también de la proyección. ¿Y a qué apunta esta encuesta? Los principales economistas señalaron y apuntaron y mantuvieron la proyección de crecimiento para este año en un 2,8%, principalmente en un rango, esa es la media que siempre se toma, el 2,8%, pero es con un piso de 2,5% y un techo de crecimiento del Producto Interno Bruto de un 3,1%. Nos quedamos en eso, 2,8% no es una cifra alocada para nada, de hecho ya recordábamos las declaraciones de esta semana del ministro de Hacienda, Alberto Arenas, que espera que llegue a 3% este año. 2,8%, 3%, totalmente plausible esa situación. Evidentemente va a depender de cómo se vaya comportando la economía en distintos sectores. La manufactura, que estuvo muy afectada el año pasado, la producción, el consumo, que ha estado sano, de hecho ha estado impulsando este cargo de la economía, pero de alguna manera podría ir teniendo algunas variaciones dependiendo del grado de incertidumbre que se vaya dando en la economía nacional. Recordar también que el informe de política monetaria de marzo mantuvo su proyección de crecimiento entre un 2,5% y un techo bastante elevado, pero hay que ver, de 3,5% para el 2015. ¿Qué pasaría el 2016? Bastante más optimista la visión de los economistas, que esperan que Chile llegue a crecer un 3,5%. Va a depender claramente el 2016 de lo que suceda, parece tonto, pero es verdad, de lo que suceda este año. Si hay un crecimiento muy lento y por debajo de la expectativa, un 3%, es muy difícil que en 2016 lleguemos a un 3,5%. Lejos, eso sí, de ese PIB tendencial, el PIB potencial que siempre se habla. ¿Cuánto puede crecer en promedio en nuestro país cuando las cosas andan bien? Un 4,5%. ¿Qué pasó con la inflación? También un tema que se revisa en esta encuesta de expectativas económicas. La inflación para abril se proyecta en un 0,3%. Es decir, tendríamos a marzo, que ya fue el dato del INE, con un 0,6%, se esperaba un 0,8%, pero los expertos ven a abril con un 0,3%. Va a ser importante, eso sí, en esa cifra, si hay algún cambio y algún impacto con lo que sucedió en el norte, principalmente en algunos productos que vienen del norte, principalmente de la agricultura, y que podrían tener un alza de precio debido a, evidentemente, la situación que se vive ahí. Para diciembre de este año, los expertos esperan que llegue a un 3,4% y eso es algo preocupante porque son 2 décimas más de lo que se esperaba en la encuesta anterior. Juntando todo esto, poniéndolo en la juguera, también se hace la pregunta: ¿qué pasa con la tasa de interés? La tasa de política monetaria, se mantiene la idea de que de aquí a 11 meses se va a mantener en 3% anual, pero a partir de ya pasados los 11 meses, el Banco Central podría elevar. ¿Cuánto? 25 puntos bases, es decir, un 3% a un 3,25%. Ahí se va pintando un poco el panorama en términos de las proyecciones que nosotros tenemos que, con la estimación a un lado, en el otro lado, por supuesto, ver qué pasa con los datos y ahí tener un margen bastante más claro. Generalmente, en términos de los datos económicos, cuando pasa el segundo trimestre, ya el tercer trimestre del año, ahí uno empieza a tener un poco más claridad, un poco más concreto de cómo se viene la cosa.